Shalom Ubrajot, el Eterno os bendiga. Bueno, amadas del Eterno, un nuevo video. Este video es para contarles uno de los últimos sueños que hemos tenido. El Eterno nos ha estado preparando por años, a mi esposo y a mí, especialmente que vivimos aquí en Israel y como atalayas de Israel y para ustedes allí en la diáspora, en el mundo, a los diferentes países, nos ha estado dando videos de advertencias muy fuertes, de invasión, de muertes, algo parecido a lo de la Shoah, a lo del Holocausto judío, la Segunda Guerra Mundial, y algo parecido que se revivió aquí en Israel hace un año y unos meses, el 7 de octubre. Esos sueños son los últimos que nos ha estado dando y no cambian, el matiz es el mismo, es de invasión, de muerte, de secuestro, de violaciones, de pánico, cosas terribles que vemos a través de sueños y visiones. Y bueno, este es uno de ellos. Vine acá a este lugar es un barrio muy famoso de la ciudad donde vivimos, que conlinda con Egipto, aquí donde estoy sentada. Detrás de esto hay montañas, todo se ve oscuro porque todo es desierto. Esta es la última parte construida de la ciudad de Eilat como tal. De aquí para allá hay montañas que son de Israel, pero si sigues, hay montañas que ya luego vas a llegar a la valla fronteriza con Egipto, ya le pertenece a Egipto, queda muy cerca, a unos kilómetros. Y este es un barrio, es el barrio más, ¿cómo se le dice? El barrio más costoso, digamos, de esta ciudad, de esta pequeña ciudad, que conlinda, como les digo, aquí a este lado con Egipto, mi parte de atrás, al fondo conlinda con Jordania, y acá, bueno, aquí debajo en el mar con Jordania, detrás de mí también, y abajo del mar de Jordania con Arabia Saudita. Todos son países enemigos y esta ciudad conlinda con esos tres lugares. El último sueño, ¿por qué les comento esto? Porque en el último sueño precisamente me vine acá para revivirlo, para poderlo contar. No sabía cómo hacerlo desde la casa, no me iba a poder inspirar bien porque lo tenía en mi mente, pero acá es como si lo estuviera presenciando, porque fue como decir acá. Estaba yo en mi sueño, estaba en una de estas casas, yo las veía, yo no vivo en este barrio, vivo en otro barrio cercano de acá, pero yo estaba en una de estas casas muy lujosas y yo estaba como en un patio, había más personas como en ese patio, y en ese patio yo estaba allí sentada hablando con más personas. Era como un día, no sé si era Shabbat, como un día de reposo, pero no sabría decir si era Shabbat o qué día era. Y de repente yo veo que desde las montañas empiezan a lanzar como cuando hay como una pala, había una pala y en la punta de la pala veía yo como una lanza, y yo veía que desde las montañas invadían y empezaban a lanzarnos en las casas, empezaban a lanzarnos estas cosas. Yo me salvé porque la lanza pasó por encima mío y no me alcanzó a dar. Iban a tal velocidad que yo pude voltear, yo volteé todo el cuerpo y la pude coger de la parte de arriba, del mango de la parte de arriba, y vi que tenía una lanza para como cuando es una lanza que le tiran a una persona para matarla, para atravesarla. Y nos salvamos porque estábamos sentados. Cuando todos empezamos a correr por todas partes, fuera de las casas, y cuando logramos correr, yo vi la ciudad, este barrio lo vi invadido. Obviamente, al ser este barrio como es pegado
a las montañas que colindan con Egipto detrás. Era como si ellos ya hubieran estado invadiendo, nos estaban invadiendo en ese momento. Yo vi muchas mujeres, eran árabes, y tenían uniforme militar que yo reconozco que es de Jordania y de Egipto, de los militares de allá, como camuflados de esos países, no de acá. El de Israel es diferente. Y esas mujeres, la misión de ellas era, hablo así porque hace muchísimo frío acá, entonces voy a tratar de caminar. Ellas, la misión que les habían dado los terroristas, como en el 7 de octubre, era coger mujeres como ellas, mujeres del sexo de ellas, mientras ellos cogían a los hombres. Y precisamente en ese momento yo iba corriendo, yo no sabía ni dónde meterme, y yo decía, pero ¿yo dónde me voy a meter? Nos están invadiendo y veo soldados del enemigo por todas partes. Y yo dije, nos cogieron, nos dejamos coger, algo así decía yo. Yo no veía, no había un lugar por donde yo no viera una persona con ese uniforme. Cuando yo menos pensé, yo vi que me cogieron en mi sueño, una mujer me cogió y me llevó, me cogió, y a todas las iban cogiendo, a las que podían. A mí solamente me cogió una, y yo recuerdo que yo le dije que tenía una necesidad, que tenía que ir al baño. Y yo me acuerdo que ella me fue y me escoltó y me llevó hasta allá. Y ella en el baño, psicológicamente, ella me empezaba a gritar y me empezaba a decir, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando ustedes no sé qué, bueno, no sé, pero me ajusticiaba, como me acusaba de lo que para ellos era Israel, para ellos pues Israel como enemigo, y me veía a mí como yo estaba vestida, como visto, como religiosa, como ultra, y para ellos eso es como, o sea, de las personas que ellos logren, cuando ellos logran coger a una persona, si es entre laico y religioso, lo que yo entiendo desde mi perspectiva es mucho mejor si es una persona religiosa, ¿no? Entonces me acusaba muchísimo de cosas que a ellos les pasaban y yo no entendía nada. Yo estaba como aturdida, como esta señora de qué me está acusando, porque no era como, sí, estaba acusando, no sé, a su ideología contra Israel, lo que para ella era el enemigo Israel, pero para mí yo no era eso. Y yo decía, entonces en ese momento llegó una civil que al parecer no sabía ni siquiera que habían invadido, y ella llega a tocar la puerta del baño, estaba necesitando el baño, y yo empecé a hablar mucho más duro para que ella se diera cuenta que me habían cogido, y que si ella tocaba la iban a capturar igual que a mí. Yo trataba como de salvarla, pero no lo logré. Ella siguió tocando, y esta señora se dio cuenta. Cuando esa señora se dio cuenta, ella lo que hizo fue que inmediatamente le abrió la puerta y se fue a cogerla. Yo inmediatamente la empujé, salí corriendo, y yo recuerdo que me pude escapar de ella. Y logré escapar, corrí, ya luego aparecí en otro escenario, pero en el sueño era como si yo hubiera logrado huir. Ese fue el sueño sé que continúa, pero esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque fue en este barrio, fue en estas casas, y de los últimos sueños que he tenido de invasión que el Eterno me ha dado, han sido desde Egipto. Han sido todos desde Egipto. Entonces es un sueño muy vivo. Hace poco tuve otro también, ese sí fue en Jerusalén, donde pudimos escapar a última hora. Me decían la hora y todo en el sueño que iban a invadir Jerusalén, y yo convencí a mi familia y lográbamos escapar, y es como si hubiéramos ido de allá de Jerusalén, hubiéramos logrado venir hasta el sur de Israel, hasta acá, y acá nos hubieran resguardado, porque es como si hubieran invadido primero allá, y es más o menos como está profetizado, que primero por el norte, pero a la final luego van a invadir por todas partes.
Y en el último sueño para mí fue terrible porque logramos escapar. Yo no estaba con la familia, con la mitad de mi familia, estaba solo con un familiar. Y yo escuchaba las noticias, me decían vengan y escuchemos las noticias, y era como revivir la Megilá Esther para mí en mi sueño, porque era como cuando el rey le decía a su esposa, la reina Esther, le decía van tantos muertos de judíos y van tantos muertos que querían matar a los judíos. Y a mí me dolía cuando la persona que me decía, vengan las noticias, miren las noticias, porque allí están diciendo cómo va la guerra, como personas que habían quedado allá no habían podido ir, y yo me sentía impotente cuando yo traté de salvar a mi familia porque yo sentía que no podía salvar más personas y la gente estaba como dormida, no sabían. Yo sabía que iba a ser a las 18 horas en mi sueño y ya iban a ser. Y yo decía, ya nos tenemos que ir porque va a ser a las 18 horas, va a ser a las 6 y ya vienen en camino, en cualquier momento pueden aparecer. Si no salimos ya, nos van a coger, tenemos que salir ya. Y logré convencer y nos pudimos huir y por eso llegamos a esta ciudad. Pero cuando me llamaban para las noticias era para ver cómo iba el conteo de los muertos de nuestro pueblo, de los que yo dejé atrás y con impotencia no pude salvar. Y que acá al yo escuchar las noticias recuerdo que decían como 13 muertos, no recuerdo, y eran como solamente 3 palestinos, 3 árabes, pero la gran mayoría eran judíos, eran de mi pueblo, y yo lloraba muchísimo. Yo lloraba muchísimo porque yo estuve ahí, yo pude huir, pero no los pude salvar. Y yo estoy aquí a salvo. Y era como si me estuvieran traspasando el corazón, me dolía muchísimo el alma y yo era como si estuviera viviendo literalmente la Megilá Esther, literalmente. Y ese fue el último antes de este que les digo, y también fue acá en esta ciudad, pero en ese momento no la habían invadido. Ya este que les digo que fue antes de este último, en este sí era en esta ciudad y ya habían invadido. Y como les digo, yo estaba en estas casas, conozco pocas personas de este barrio. Advertí a una que vive acá, le dije a 2 que viven en este barrio, que es el que más colinda con Egipto. Les dije, por favor, avísale a tu familia, avísale a todo el barrio si puedes. Yo no puedo, yo estoy avisando en otros lugares en Jerusalén. Viene esto, les digo el tiempo, yo les cuento todo. Creo que están haciendo su función, pero es eso lo que podemos hacer. No podemos hacer más porque ya estamos como sálvese como pueda. Si no hacemos nosotros nuestro refugio, nuestra comida, lo último que nos hace falta nos va a coger como estos sueños, porque ya estos sueños es como el Padre, como ya advirtiéndonos a nosotros, ya, listo, están hablando, están dando un mensaje, pero tienen que saber que ustedes también van a estar ahí. Necesito que salgan a tiempo. Entonces, por los laditos, por eso estamos tratando de grabar por los laditos mientras nos vamos preparando. Y este fue el último sueño que tuve. Hago este video desde acá para que si alguien que habla español lo llega a ver y de acá o conoce a alguien, sepa y se dé por enterado que por este lugar van a invadir y que hay que huir a tiempo. Hay que huir a tiempo, no hay que esperar, hay que hacer refugio a tiempo, hay que guardar comida a tiempo. Aún para mí es ese mensaje. Baruch Hashem, en los dos sueños yo podía escapar. Esa es como la misericordia para mí, poder escapar, pero aspiro a más por lo que creo, por lo que sirvo. Junto con mi esposo aspiramos a ni siquiera tener que caer en manos de ellos, sino poder huir a tiempo. Sabemos que no nos podemos quedar informándoles a ustedes ni acá al pueblo más del tiempo que el Eterno nos permita, porque si no va a ser contraproducente aún para nosotros mismos, porque es lo que el Eterno nos ha mostrado. Por eso Él nos dice que huyamos. Esa va a ser la misericordia para un pequeño remanente acá en Israel, huir. Y ya en el desierto Él tiene un lugar preparado donde los que seamos dignos quiera hacer su voluntad, Elohim.
nos vea dignos, hagamos la shuva suficiente, el arrepentimiento suficiente, nos pueda guardar en ese lugar. Pero les digo, lo que viene para Israel y para el mundo, especialmente para Israel, es mucha crueldad, mucha muerte, mucho dolor. Mi esposo ha visto pilas de cuerpos en fuego incendiándose que los queman, vivos, muertos, de todo, calcinados. Y eso es lo que viene. Vienen cosas muy, muy horribles. Oren mucho, por favor. Mucha tefilá por el pueblo de Israel. Muchísima, muchísima. Adviertan a todos los que más puedan. Y ustedes también prepárense porque aquí empieza, pero se va a regar por todo el mundo. Y esto va a ser lo último. Recordemos que en un año, aproximadamente unos meses menos, más, no importa, va a empezar la gran tribulación. Entonces preparémonos, hagamos mucho arrepentimiento, preparémonos tanto en lo físico como en lo espiritual. Ahorita ya mucho más importante lo espiritual, lo que no se logra hacer ya en lo físico, si uno no se prepara en lo espiritual no le va a alcanzar lo físico. Entonces es importante las dos cosas. Hubo un tiempo para lo físico, ahorita ya toca es lo espiritual para que podamos ser dignos. Ese es el video. Más adelante trataremos de contarles más sueños, más experiencia que estamos teniendo. Les digo que por noche tenemos 2, 3 sueños perturbadores. Nos levantamos muy perturbados. Está haciendo un poco fuerte, un poco duro. Pero le damos gracias al Eterno que lo estamos viviendo en sueños y no en la vida real. Sé que es porque nos ama. Sé que es porque no quiere que nos pase lo que le va a pasar al pueblo en general. Lo que le va a pasar a las personas que le sucedió el 7 de octubre. Y bueno, las personas que no quieran escuchar el mensaje y no se quieran preparar tanto en lo físico como en lo espiritual, ese mensaje les queda como testimonio para que por favor no seamos ni yo ni ustedes de esas personas y nos preparemos de las dos formas, tanto físico como espiritualmente. El Eterno les bendiga.